En la clase de hoy hablaremos sobre la nomenclatura de óxidos metálicos. ¿Cuál es el contenido de la clase? Primero hablaremos sobre la definición de función óxido y después veremos tres sistemas de nomenclatura. La primera nomenclatura es para óxidos con un metal que contiene un solo número de oxidación o valencia. El segundo sistema de nomenclatura es para óxidos con un metal que contiene más de un número de oxidación o valencia, y esta nomenclatura también se le conoce como nomenclatura stock. Y la última es nomenclatura tradicional o antigua. Vayamos entonces al primer sistema, el número 1. En este sistema se utiliza para óxidos que contienen un metal y que este solo contiene un número de oxidación o valencia. Es el sistema más sencillo y simple de nombrar a los óxidos y consiste en que su nombre se forma con la palabra óxido. A continuación ponemos la preposición de y al final el nombre del metal. Pero recuerden, esto solo se aplica a aquellos óxidos que contienen un metal y este solo contiene un número de oxidación. Veamos algunos ejemplos. Primero lo que tenemos que hacer es ver si en la tabla periódica los metales como el litio, estroncio, aluminio, potasio tienen un número de oxidación o valencia. Revisemos la tabla, por ejemplo el litio, que es el que haremos primero. Observamos el litio. El número de oxidación es este número que se encuentra debajo del símbolo. Aquí el número de oxidación de litio es 1. Podemos ver que el berilio tiene también un número de oxidación que es 2. Sin embargo, acá podemos ver el titanio tiene 2 números de oxidación, que son estos numeritos debajo de su símbolo. El vanadio tiene 4. Pues bueno, el primer sistema que estamos viendo son para aquellos elementos que solo contienen un número de oxidación. Entonces ya vimos que el litio solo tiene un número de oxidación. Por lo tanto, su nomenclatura es sencilla. Dijimos primero la palabra óxido, después la preposición de y al final el nombre del metal, que en este caso es litio. No se tiene que poner nada más porque esto es para los metales que contienen un solo número de oxidación. Vamos a ver el estroncio. Vamos a revisar el estroncio. Lo tenemos aquí y vemos que tiene solo un número de oxidación que es 2. Por lo tanto, lo podemos nombrar de esta manera sencilla. Así que sería óxido de estroncio y nada más. Y el aluminio se le podrá nombrar también así sencillo como óxido de aluminio. Tenemos que verificar que el aluminio realmente contiene solo un número de oxidación. Acá lo tenemos y efectivamente su valencia es 3. Valencia o número de oxidación es 3, solo tiene 1, así que podemos nombrarlo sencillamente como óxido de aluminio. Bien, ya no voy a ponerle el nombre a los demás, eso se los dejo para que ustedes los hagan en su libreta o lo practiquen. Así que este sistema de nomenclatura es muy sencillo. Vayamos entonces ahora al sistema número 2, que es la nomenclatura pero para óxidos que contienen un metal que trabajan con más de un número de oxidación. Veamos cómo se puede hacer esto. Bien, en este caso el sistema que usamos para metales que contienen más de un número de oxidación pues se llama nomenclatura stock. Se van a nombrar igual como en el caso anterior, con la diferencia que al final del nombre se le agrega un número romano entre paréntesis que indica la valencia o número de oxidación que está usando el metal. Ejemplo, aquí tenemos el platino, cuyo número de oxidación es más 4 o 4 más. Por lo tanto, vamos a poner el óxido de platino 4. Pero ¿por qué tenemos que indicar la valencia con romano? Pues porque el platino seguramente tiene más de un número de oxidación y lo veremos. Busquemos el platino. Ok, aquí lo tenemos. Tiene 2 números de oxidación, 2 y 4. Entonces sí se tienen que especificar entre paréntesis y con número romano el número de oxidación o valencia que está usando en ese óxido. Y así haremos con los siguientes ejemplos. Pero bueno, vayamos a resolver algunos ejercicios. Primero tenemos que aprender cómo determinar el número de oxidación del metal cuando forma un óxido. Se aplican reglas sencillas, aplicaremos 2 reglas sencillas. La primera, el número de oxidación del oxígeno siempre será 2 menos en estos compuestos, es decir, utilizará un número de oxidación negativo.
menos 2. Y la suma del número de oxidación total del metal y el número de oxidación total del oxígeno debe dar 0. Es decir, todas las moléculas, cuando se suman los números de oxidación de sus elementos, siempre tienen que dar 0, porque las moléculas son neutras. Basados en estos dos puntos, podemos utilizar un sistema sencillo para determinar la valencia que está usando el metal. Por ejemplo, aquí vamos a aplicar el primer punto, que dice que el oxígeno siempre será menos 2. Se lo ponemos. Y luego dice que la suma de oxidación del oxígeno con las del metal, en este caso el fierro, tiene que dar 0. Tengo que multiplicar la valencia del oxígeno por el total de átomos de oxígeno, es decir, 2 por 3 me va a dar menos 6. Y dijimos, según el punto número 2, que debe darme 0 al sumar los números de oxidación del fierro. Es decir, que yo aquí necesito un total de 6 cargas positivas para que sea más 6 y menos 6 de 0. Este 6 debe venir de multiplicar el número de átomos del fierro, que en este caso son 2, por un número, por su número de oxidación, que me dé el total de 6. Y obvio tiene que ser el número 3. Más 3 por 2 es más 6 y esto me da 0. Ya determiné el número de oxidación del fierro. Ahora sí, vamos a poner el nombre, óxido de fierro, y como el fierro tiene 2 números de oxidación, vamos a verlo. A ver, aquí tenemos el fierro. Ok, aquí está. Sí, tiene 2 y tengo que poner cuál está usando. Ya vimos que es el 3. Por lo tanto, tengo que indicar que ese es el número de oxidación que usa en este óxido. Regresamos y aquí le faltaría, entre paréntesis, 3 con romano. Bueno, vamos a hacer otros ejercicios de repaso. Bien, primero, pongamos el número de oxidación del oxígeno. Dijimos que en estos compuestos siempre será menos 2. Y multiplicamos menos 2 por el número de átomos de oxígeno, que es 2, me da menos 4. Menos 2 por 2, menos 4. Dijimos que la suma total de los números de oxidación del oxígeno y el metal me tiene que dar 0. Por lo tanto, aquí necesito que el número de oxidación total del manganeso sea más 4 para que el resultado sea 0. Si tengo aquí un átomo de manganeso, este va a multiplicar a su número de oxidación, que sin duda debe ser 4. ¿Por qué? Porque más 4 por 1 me da más 4 y esto da 0. Ya sé que el manganeso entonces trabaja aquí en este óxido con valencia de más 4. Vamos a ver y verificar si el manganeso tiene más de un número de oxidación. Vamos a la tabla. El manganeso lo encontramos aquí. Aquí está el manganeso. Vean que tiene 5 números de oxidación: 2, 3, 4, 6 y 7. Por lo tanto, hay que indicar cuál de estos números de oxidación está usando. Pues vamos a ponerle el nombre. Ya determinamos que está usando valencia o número de oxidación 4. El nombre se va a formar con la palabra óxido, la preposición de, luego el nombre del metal, que es manganeso, y sí, hay que indicar cuál está usando, que es 4 y es con número romano. Solo como un repaso, si el metal solo tiene un número de oxidación, no debe indicarse al final de su nombre, no debe usarse esta forma de ponerle entre paréntesis con romano su valencia. Lo estamos usando porque los metales tienen algunos más de un número de oxidación. Bien, recuerden que esta nomenclatura se llama nomenclatura Stock. Veamos otro ejemplo, muy sencillo. Hasta mentalmente lo puedo hacer. Es decir, yo aquí tengo menos 2 del oxígeno por 7, me va a dar menos 14. Para que la suma de los dos, tanto el renio como el oxígeno, me dé 0, si el oxígeno me da menos 14, entonces el renio me tiene que dar más 14. Pero como tiene 2 átomos, estos se tienen que multiplicar por su número de oxidación. Y por supuesto debe ser 7. ¿Por qué? Porque 7 por 2 me da 14, positivo. Veamos este ejercicio. Ponemos menos 2 del oxígeno por 7 átomos, me da menos 14. La suma de los dos me tiene que dar 0. Si aquí tengo un 2, que son 2 átomos de renio, por lo tanto, tengo que encontrar un número que multiplicado por 2 me dé más 14. Y por supuesto, debe ser más 7. Y el renio, podemos buscarlo en la tabla y ver que también contiene varios números de oxidación. Vean que hay 5 números de oxidación. Por lo tanto, tenemos que indicar cuál está usando en este óxido. Y como usa el 7, pues ponemos fácilmente óxido de renio, indicando 7 con número romano. Listo. Ahora
aquí les dejo unos ejercicios. Yo solamente voy a hacer el primero, pero es muy fácil, ¿no? Si oxígeno es menos 2 y hay 1, me da menos 2 por 1. Para que me dé 0, necesito un más 2 del fierro. Así que mentalmente yo sé que menos 2 por un átomo de oxígeno me da menos 2 y me tiene que dar 0. Por lo tanto, no hay otra más que el fierro tenga aquí una valencia de más 2. ¿Por qué? Porque más 2 por 1 me da más 2. Y el fierro también contiene varios números de oxidación. Aquí lo podemos ver. Tiene 2 números de oxidación y tengo que indicar cuál es el que está utilizando en ese óxido. Entonces, como ya determiné que es 2, pues bueno, le voy a poner óxido de fierro o hierro. Le tengo que indicar que está usando la valencia 2 o número de oxidación 2. Ya terminé ese ejercicio. Por lo tanto, estos que están aquí, pues se los dejo para que ustedes los copien en su libreta y los hagan para practicar. Esta se llama nomenclatura stop. Y vamos pues al último método de nomenclatura, que se llama tradicional o antigua, esa nomenclatura. En la nomenclatura tradicional se escribe primero la palabra óxido, después la raíz griega o latina del nombre del metal con la terminación oso cuando utilice la valencia menor y la terminación ico cuando use la valencia mayor. En esta nomenclatura no se usa la preposición de. Solo recuerden esto. Esta nomenclatura solo se va a utilizar para óxidos que contengan metales con solamente 2 números de oxidación. Si el metal usa un número de oxidación mayor, terminará en ico, y si usa su número de oxidación menor, terminará en oso. Vamos a los ejemplos. Aquí tengo esta tabla para que se pueda consultar y le podamos dar la terminación correcta al óxido. Primero vamos a ver si cumple con este requisito de esta nomenclatura antigua. Ya casi no se utiliza, pero la seguimos enseñando porque en los libros sigue apareciendo. Recuerden que esto solo se va a usar cuando el metal contenga únicamente 2 números de oxidación o valencia. Vamos a verificar esto con el níquel. Busquemos en la tabla periódica al níquel y veamos si contiene 2 números de oxidación. Aquí está el níquel. Y efectivamente tiene 2 números de oxidación, tiene 2 y 3. Por lo tanto, sí puedo utilizar esta nomenclatura con terminación ico o terminación oso. Recuerden que el níquel tiene 2 y 3. Bueno, vayamos al ejercicio. Vamos a determinar qué valencia está usando. Como lo hicimos en los casos anteriores, menos 2 por 3 es menos 6. Y me tiene que dar 0 la suma de los números de oxidación de ambos. Si aquí tengo un 2, bueno, me tiene que dar aquí 6, ¿no? Para que me dé 0. Aquí debe de ser entonces más 3, porque más 3 por 2 me da más 6 y menos 6 da 0. Níquel está usando la valencia 3. Entonces, ¿cómo voy a terminar su nombre? ¿En oso o en ico? Depende. Chequemos otra vez las valencias del níquel aquí en la tabla periódica. A ver. Aquí lo tenemos y tiene 2 y 3. En el caso que estamos viendo tiene valencia de 3, que es la mayor. Vean que 2 es la menor. Como usa el 3, que es la mayor, entonces su nombre debe terminar en ico. Ponemos la palabra óxido, no se pone la preposición de, nos vamos con el nombre del metal, níquel, y le agregamos la terminación ico, porque está usando la valencia 3, que es mayor. Quedaría óxido niquélico. Ahora vamos a ver en el caso del cobalto. Determinemos su número de oxidación o valencia. Oxígeno menos 2 por un oxígeno me da menos 2. Esto me tiene que dar 0. Necesito aquí que el cobalto me aporte más 2. Como hay un átomo de cobalto, pues entonces arriba debe de ser más 2 por 1 más 2. Ok, ya sé que el cobalto está trabajando aquí con valencia o número de oxidación 2. Voy a consultar la tabla para ver si ese número 2 es la valencia mayor o la menor del cobalto. Busquemos el cobalto. Aquí lo tenemos.
El cobalto tiene 2 y 3 también. Está usando la valencia de 2, que es la menor. Por lo tanto, dice aquí que si es la valencia menor debe terminar en oso. Uso la palabra óxido, después el nombre del metal que es cobalto, con la terminación oso porque 2 es la valencia menor y quedaría óxido cobaltoso. Es importante mencionar lo siguiente. Algunos nombres de los óxidos con esta nomenclatura son tomados de la raíz en latín o en griego. Aquí, por ejemplo, oro. Si hay un óxido de oro con valencia mayor, no puedo decir órico. Debe de nombrarse a partir del latín aurum y tendría que llamarse áurico si usara la valencia mayor o auroso si usa la valencia menor. El plomo, no puedo decir óxido plómico u óxido plomoso. ¿Por qué? Porque viene del latín plumbum. Por lo tanto, si usa valencia mayor sería plúmbico, con la menor sería plumboso. El cobre viene del latín cuprum, por lo que se nombra como óxido cúprico o bien óxido cuproso. Y el fierro, pues ya lo vimos, viene del latín ferrum y se va a nombrar como férrico o ferroso. Esto hay que recordarlo, aunque he visto en algunos autores que dicen óxido plómico, pero bueno, la regla es que usemos en estos casos nada más el origen latino, el latín del nombre del metal. Vamos a ver aquí dos ejemplos ya para terminar. Determinemos la valencia del bismuto, ¿sí? Aquí es menos 2 del oxígeno por 5 me da menos 10. Para que me dé 0, aquí debe haber más 10, que viene de multiplicar este 2 por supuesto, 5. Así que la valencia del bismuto es 2. ¿En qué va a terminar el bismuto? ¿Bismútico o bismutoso? Tengo que consultar la tabla para ver cuáles son las valencias del bismuto. A ver, observemos el bismuto. ¿Ok? Y lo tenemos aquí precisamente. Acá. Aquí lo tenemos. Vamos a acercarlo. Tiene 3 y 5 y está utilizando la valencia de 5 en el ejemplo, que es la mayor. Por lo tanto, si está usando la valencia mayor, este ejemplo del bismuto debe terminar como óxido bismútico. Recuerden que ico para la valencia mayor y oso para la menor. Y terminamos con este ejemplo. Tenemos aquí el oro. ¿Qué valencia usa aquí este metal? Bueno, menos 2 por 1 es menos 2 para que me dé 0. Aquí necesito que haya más 2. Si tengo 2 átomos de oro, por supuesto, necesito aquí un número que multiplicado por 2 me dé más 2. Y debe ser más 1. El oro en este óxido utiliza el número de oxidación 1. Veamos la tabla periódica y busquemos dónde está el oro. ¿Ok? Bueno, aquí lo tenemos. Tiene 3 y 1. Está usando el número de oxidación 1, que es el menor. Por lo tanto, este óxido debe terminar como óxido. No puedo decir órico u oroso. En este caso debe ser oroso. Pero recuerden que no se utiliza la palabra oro, sino la raíz latina aurum. Por lo tanto va a ser auroso. Óxido auroso. Con mis alumnos, si alguien me pone óxido oroso, yo se la doy por buena. ¿Por qué? Porque muchos no están familiarizados con las raíces latinas de algunos elementos. Muy bien, pues eso sería todo sobre la nomenclatura de los óxidos metálicos. Pues aquí les dejo estos ejercicios para que ustedes practiquen y nos veremos entonces para la siguiente clase.